joven Ambrosio y su formación en Roma. Dicen que hay hombres que no buscan la grandeza, pero la grandeza los persigue. Y uno de esos hombres fue San Ambrosio de Milán, uno de los santos más influyentes de toda la historia de la Iglesia. Su vida comienza en el corazón del Imperio Romano, en una época donde el cristianismo todavía se debatía entre persecuciones recientes, herejías peligrosas y el desafío de convivir con un mundo que cambiaba demasiado rápido. Ambrosio nació alrededor del año 340 d.C., en la poderosa ciudad de Treveris, la actual Trier en Alemania, donde su padre servía como prefecto del pretorio de las Galias, un cargo de gran prestigio en el imperio. Desde el inicio, la vida de Ambrosio estuvo marcada por la nobleza, el poder y la disciplina romana. Su familia pertenecía a la élite senatorial y era profundamente cristiana. Se cuenta que, cuando Ambrosio era apenas un niño, ocurrió un hecho que parecía un simple accidente, pero que después se interpretó como una señal del cielo. Una nube de abejas descendió sobre su cuna. Le cubrieron la boca, entraban y salían de sus labios, pero sin hacerle ningún daño. Su padre, asombrado, dijo: «Este niño, cuando crezca, hablará con dulzura como la miel, y su palabra será escuchada por multitudes». Nadie imaginaba que esa visión profética se cumpliría al pie de la letra. Tras la muerte de su padre, Ambrosio, junto a su madre y sus hermanos, se trasladó a Roma. Allí recibió una formación que marcaría toda su vida. Estudió derecho, literatura, filosofía y sobre todo retórica, el arte de hablar y convencer. Roma era la cuna de la política y la oratoria, y Ambrosio brilló entre los mejores. No solo era inteligente, también poseía una serenidad natural que inspiraba confianza. No buscaba la fama, pero la excelencia abre caminos. Sus maestros vieron en él un talento único y pronto fue recomendado para cargos públicos. A los 30 años ya se había ganado el respeto de senadores y gobernadores. Su rectitud, su imparcialidad y su carisma le permitieron ser nombrado gobernador de Liguria y Emilia, con sede en Milán, una de las ciudades más importantes del imperio. Y aquí está lo fascinante. Ambrosio, aunque cristiano, no había recibido todavía el bautismo. Como muchos en su época, lo pospuso, quizá pensando que al final de su vida se prepararía mejor para recibir la gracia. Nadie podía imaginar que ese retraso providencial lo preparaba para el giro más inesperado de su historia. En Milán, Ambrosio no solo administraba justicia, también mediaba entre facciones políticas y religiosas. El imperio estaba dividido. Algunos seguían la fe católica, otros la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. Las tensiones eran tan intensas que cada elección de obispo podía convertirse en un caos. Ambrosio, aunque aún era un simple gobernador, aprendió a moverse entre esos conflictos con equilibrio y firmeza. Lo más increíble es que, sin saberlo, ya estaba siendo preparado para algo mucho más grande. Los talentos que parecía haber recibido para gobernar provincias y aplicar leyes, pronto se transformarían en herramientas para gobernar almas y defender la verdad de la fe. En esta primera etapa de su vida, Ambrosio no era un santo reconocido ni un predicador. Era un funcionario romano ejemplar, culto, sereno y justo. Pero detrás de esa figura política, Dios estaba escribiendo una historia que cambiaría para siempre la Iglesia. Ambrosio aún no lo sabía, pero su destino no estaba en los tribunales del imperio, sino en el altar de una catedral. Y lo que sucedería a continuación, cuando el pueblo de Milán lo señalara de manera inesperada, lo catapultaría a un lugar que nunca había buscado: el episcopado. Su niñez con las abejas, su formación en Roma, su carrera como gobernador, todo parecía conducirlo, poco a poco, al momento decisivo. Y ese momento estaba por llegar. Pronto descubrirás cómo este hombre, que aún ni siquiera estaba bautizado, fue elegido contra toda expectativa como obispo de Milán, en medio de una ciudad dividida. Una elección que cambiaría su vida y la historia del cristianismo. El gobernador que se convirtió en obispo imagina esta escena: una catedral llena de tensión, dos facciones enfrentadas, los fieles discutiendo a gritos quién debía ser el nuevo obispo de Milán. Era el año 374 d.C., y la ciudad era el epicentro de una batalla espiritual. Por un lado, los católicos, que defendían la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por otro, los arrianos, que lo consideraban solo una criatura privilegiada, pero no igual al Padre. El obispo había muerto, y la elección de su sucesor parecía imposible. El clima se volvió tan tenso que se temía un estallido de violencia. El encargado de mantener el orden era Ambrosio, gobernador de la provincia. Ambrosio, con su habitual calma, se presentó en la iglesia.
Su intención era sencilla: pacificar, dar un discurso de concordia y evitar disturbios. Subió al púlpito, comenzó a hablar con aquella voz clara y convincente que había perfeccionado en Roma. Sus palabras llamaban a la unidad, al respeto y a la paz. Y entonces ocurrió lo inesperado. Entre la multitud, una voz infantil gritó: «Ambrosio, obispo». El murmullo se transformó en un clamor. Católicos y arrianos, al unísono, empezaron a corear su nombre. «Ambrosio, obispo de Milán». Ambrosio se quedó petrificado. Él, obispo, pero si ni siquiera estaba bautizado. En ese momento era solo un catecúmeno, alguien que aún no había recibido los sacramentos de iniciación. Gobernador sí, jurista sí, orador sí, pero ¿pastor de almas? Eso no estaba en sus planes. Intentó resistirse. Les dijo que no era digno, que no estaba preparado, que carecía de formación teológica. Incluso intentó esconderse para evitar que lo obligaran. Se cuenta que buscó excusas legales y políticas para rechazar el nombramiento. Pero el pueblo, unido en un consenso inesperado, no cedió. El grito era claro: Ambrosio era el elegido. El emperador Valentiniano, informado de la situación, aprobó la elección. Y así, sin escapatoria, Ambrosio aceptó. En cuestión de días, recibió el bautismo, la confirmación, la ordenación sacerdotal y finalmente la consagración episcopal. Todo en un proceso vertiginoso que parecía casi imposible, pero que la providencia aceleró. De un plumazo, el gobernador romano se convirtió en obispo de Milán, y con ello inició una nueva vida, completamente distinta. La toga de magistrado fue sustituida por la vestidura humilde del pastor. El hombre de leyes se transformaba en hombre de Dios. Lo más sorprendente es cómo asumió su misión. Ambrosio no se limitó a ocupar un cargo, se entregó con radicalidad. Vendió sus bienes, repartió el dinero entre los pobres y dedicó sus días al estudio intenso de la Biblia y la teología. Pasaba horas leyendo a los padres de la iglesia, aprendiendo la profundidad de la fe que ahora debía defender. No fue un cambio superficial. El Ambrosio jurista se convirtió en un Ambrosio pastor, sin perder la inteligencia ni la firmeza que lo caracterizaban. Su palabra, antes instrumento de justicia civil, ahora sería espada espiritual. Y aquella profecía de las abejas sobre su cuna comenzó a cumplirse con fuerza. Sus labios se llenaron de dulzura y verdad. Los fieles que en un inicio pudieron dudar de su preparación, pronto descubrieron en él a un verdadero padre. Sus homilías eran claras, directas, profundas. No hablaba como un teólogo encerrado en libros, sino como alguien que entendía los problemas reales de la gente. Tenía autoridad, sí, pero también ternura. Era un obispo cercano. El contraste era evidente. Un hombre que había administrado provincias del imperio, ahora se inclinaba para escuchar las confesiones de los más humildes. El que alguna vez había sido juez en los tribunales, ahora se convertía en juez de almas, pero no para condenar, sino para reconciliar. Este giro radical en su vida dejó claro un mensaje. Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los llamados. Ambrosio no había planeado ser obispo, pero aceptó el desafío, confiando en que la gracia divina completaría lo que a él le faltaba. Ese paso de la política a la fe no fue el final, sino apenas el comienzo de una misión colosal. Como obispo de Milán, Ambrosio se enfrentaría a emperadores, defendería la fe católica contra las herejías y se convertiría en maestro de gigantes espirituales como San Agustín. A continuación verás cómo Ambrosio, apenas estrenando su ministerio, se transformó en un defensor implacable de la Iglesia, enfrentando con valentía a los poderosos y marcando un antes y un después en la historia del cristianismo. El obispo que se enfrentó a los poderosos cuando Ambrosio tomó el báculo episcopal, muchos creyeron que sería un líder suave, alguien que mantendría la paz sin incomodar demasiado. Pero pronto descubrieron que en aquel hombre se unían dos fuerzas, la ternura de un pastor y la firmeza de un soldado de Cristo. En el siglo IV, ser obispo no era solo predicar los domingos, era ponerse en la primera línea de batalla, en medio de las luchas entre herejías y la verdadera fe. Y Milán, capital del imperio en Occidente, era el escenario donde todo se decidía. La tensión principal estaba marcada por el arrianismo, una corriente que negaba la divinidad plena de Cristo. Muchos nobles, soldados e incluso miembros de la corte simpatizaban con estas ideas. Para ellos, Jesús no era Dios verdadero de Dios verdadero, sino una criatura privilegiada. Era una enseñanza atractiva, porque parecía más racional. Pero Ambrosio sabía que aceptar eso era dinamitar el corazón mismo del cristianismo. Con una valentía sorprendente, el nuevo obispo comenzó a predicar sin rodeos. Cristo es consustancial al Padre, eterno y verdadero Dios.
Sus homilías eran un fuego que encendía el corazón de los fieles y a la vez irritaba a quienes defendían las ideas arrianas. La emperatriz Justina, madre del joven emperador Valentiniano II, era abiertamente arriana. Quería que Milán tuviera templos para su facción y presionó a Ambrosio para que cediera las basílicas. Imagina el escenario, el poder imperial contra un obispo recién elegido. Cualquiera pensaría que Ambrosio se rendiría, pero no se mantuvo firme. Se cuenta que la emperatriz exigió una basílica para sus seguidores. Ambrosio respondió con serenidad y firmeza: lo que es de Dios no puede ser entregado por el obispo. Las tensiones crecieron tanto que, en un momento crítico, soldados rodearon la iglesia donde él y los fieles estaban reunidos. Y aquí ocurrió algo impresionante. En vez de rendirse o huir, Ambrosio animó a su pueblo a cantar himnos dentro de la basílica. Eran cantos firmes, llenos de fe, que resonaban como un desafío pacífico ante los soldados. Aquellas melodías eran tan bellas y contagiosas que se propagaron por toda la cristiandad. De hecho, la tradición atribuye a Ambrosio la difusión del canto antifonal, en el que los fieles se responden en coro. La emperatriz no consiguió lo que buscaba. El pueblo se unió aún más a su obispo, y Ambrosio quedó consagrado como un defensor intrépido de la iglesia frente al poder imperial. Pero no era solo un luchador. Ambrosio también se preocupaba profundamente por formar al pueblo en la fe. Escribía sermones y catequesis con un estilo claro, lleno de imágenes cercanas. Enseñaba a través de símbolos, comparaciones y ejemplos cotidianos. Para él, la fe no era un discurso filosófico inaccesible, sino una vida concreta, que debía iluminar cada rincón de la sociedad. Esa mezcla de firmeza y dulzura lo convirtió en un obispo amado y respetado. Sus palabras no eran teóricas, tenían el peso de alguien que había renunciado a sus riquezas y que vivía con coherencia. Eso le daba autoridad moral para enfrentar incluso al mismísimo emperador. Ambrosio también comenzó a escribir obras profundas sobre la vida cristiana. Una de ellas, sobre la virginidad, fue especialmente influyente. Mostraba cómo la entrega total a Dios era un camino de plenitud, no de pérdida. Y con su ejemplo, impulsó a muchas personas a elegir la vida consagrada. Pero quizá lo más impactante de esta etapa fue cómo Ambrosio transformó el papel del obispo en la sociedad. Antes, los prelados podían ser vistos como figuras secundarias frente al poder imperial. Con él, la historia cambió. El obispo se convirtió en una voz profética, capaz de corregir, guiar y hasta reprender a los gobernantes cuando se alejaban de la justicia. Su mensaje era claro: la iglesia no es esclava del poder político, sino su conciencia. En un mundo donde muchos temían contradecir al emperador, Ambrosio demostró que la verdadera autoridad nace de la verdad y la fidelidad a Dios. A continuación, verás cómo este obispo, que ya se había ganado el respeto del pueblo, enfrentará uno de los momentos más decisivos de su vida: el encuentro con un joven brillante y rebelde llamado Agustín, a quien llevará de la oscuridad de la duda a la luz de la fe. El encuentro con San Agustín, maestro y discípulo Ambrosio, ya había demostrado ser un obispo firme frente al poder, pero Dios tenía reservado para él un encuentro que cambiaría la historia del cristianismo. Este capítulo no se mide en batallas contra emperadores, sino en una conquista mucho más profunda, la del corazón de un joven llamado Agustín de Hipona. Agustín había llegado a Milán con el corazón dividido, brillante en su inteligencia, apasionado por la filosofía y la retórica. Buscaba la verdad, pero se sentía atrapado en dudas, ambiciones y pasiones. Había probado las corrientes filosóficas de moda y había seguido durante años la doctrina maniquea, que prometía respuestas fáciles, pero lo había dejado vacío. Cuando lo enviaron a Milán como profesor de retórica, Agustín pensó que sería solo un nuevo capítulo en su carrera académica. Pero en esa ciudad lo esperaba Ambrosio, un obispo que no solo hablaba de Dios, sino que lo irradiaba con su vida. Al principio, Agustín acudía a las homilías de Ambrosio solo por curiosidad intelectual. Admiraba su estilo, su capacidad oratoria, la manera en que explicaba las escrituras con elegancia y claridad. Era un crítico observador, más interesado en la forma que en el contenido. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Ambrosio no hablaba como un filósofo más. Sus palabras tenían calor, cercanía, un fuego que traspasaba las dudas. Para Agustín fue como abrir una ventana a un mundo nuevo. La fe ya no parecía irracional ni débil, sino luminosa y profunda. Además, Agustín quedó sorprendido por la actitud personal de Ambrosio. Aunque era un obispo muy ocupado, siempre tenía tiempo para atender a los necesitados.
para escuchar a los fieles, para orar en silencio en medio de su ajetreo. Ese testimonio vivo valía más que 1000 discursos. Lo que más impactó a Agustín fue ver cómo Ambrosio interpretaba las Escrituras. Hasta entonces, él pensaba que la Biblia era un texto simple, incluso tosco, en comparación con los grandes filósofos. Pero Ambrosio le mostró que cada palabra contenía un océano de significado, que detrás de cada pasaje había una profundidad espiritual que iluminaba la vida entera. Mientras la emperatriz Justina seguía presionando por la causa arriana, Ambrosio predicaba con valentía y Agustín escuchaba. El joven profesor veía cómo este obispo no se doblegaba ni siquiera frente al poder imperial. Esa coherencia lo golpeaba con fuerza. Aquí había un hombre que vivía según lo que predicaba. El corazón de Agustín, que había estado cerrado, comenzó a abrirse. Sus dudas no desaparecieron de un día para otro, pero ahora veía un camino real hacia la verdad. Ambrosio se convirtió en el puente que lo llevó de la filosofía vacía al encuentro personal con Cristo. Este acompañamiento no fue solo intelectual, sino espiritual. Ambrosio no trató de forzar la conversión de Agustín. Lo acogió con paciencia, respetando su proceso, mostrándole un rostro de la iglesia que no era de imposición, sino de amor. Esa actitud fue decisiva. Agustín se sintió atraído, no obligado. En medio de sus luchas internas, Agustín encontró en Ambrosio un modelo de lo que significa ser creyente y pastor. Fue el testimonio silencioso, más que los argumentos, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de recibir el bautismo. Y así, en la Pascua del año 387, de las manos de Ambrosio, Agustín recibió el sacramento que marcaría su vida para siempre. El obispo de Milán no solo ganó un discípulo, ganó un gigante espiritual que más tarde sería doctor de la Iglesia y autor de obras que aún hoy conmueven a millones. Piensa en esto. Si Ambrosio no hubiera estado en Milán, si no hubiera predicado con tanto fuego, si no hubiera acompañado con tanta paciencia, quizá la historia de Agustín habría sido otra. Pero la providencia unió a maestro y discípulo, y de ese encuentro brotó una de las amistades espirituales más fecundas de la historia. Este episodio nos deja una enseñanza clave. La verdadera evangelización no se trata solo de hablar, sino de vivir lo que se anuncia. Ambrosio no convenció a Agustín con lógica, sino con verdad y amor. En unos instantes verás cómo Ambrosio, además de pastor y maestro, se convierte en una figura clave en la relación entre la Iglesia y el imperio, enfrentando directamente a emperadores y dejando claro que la fe no se arrodilla ante el poder político. El obispo que se enfrentó al emperador. La historia de San Ambrosio no solo brilla por su talento pastoral o su influencia sobre San Agustín, también es famosa por su audacia frente al poder político. Y ningún episodio ilustra esto mejor que su enfrentamiento con el emperador Teodosio I, un momento que marcaría para siempre el papel de la Iglesia frente al imperio. Todo comenzó en el año 390 d.C., cuando el joven emperador cometió un acto terrible. Ordenó la masacre de miles de habitantes en Tesalónica como castigo por un motín. La violencia fue brutal, indiscriminada, y la noticia llegó rápidamente a Milán. Los fieles estaban horrorizados, y muchos esperaban que Ambrosio permaneciera callado, temiendo represalias del emperador. Pero Ambrosio no era un hombre común. Subió al púlpito con una determinación que combinaba autoridad y ternura. Frente a una multitud reunida en la catedral, pronunció palabras que quedarán grabadas en la historia. La Iglesia no podía callar ante el pecado, ni siquiera si el culpable era un emperador. El obispo interrumpió la rutina de las celebraciones y anunció que Teodosio debía arrepentirse públicamente antes de recibir nuevamente la comunión. La noticia recorrió el imperio. Un hombre, sin ejércitos ni poder político, enfrentaba a quien era considerado la máxima autoridad terrenal. Cuando Teodosio llegó a Milán, se encontró con una catedral cerrada. Ambrosio no le permitió el acceso hasta que demostrara verdadero arrepentimiento. El emperador, acostumbrado a la obediencia absoluta, sintió la fuerza de la autoridad espiritual. La Iglesia tenía el derecho de corregir incluso al más poderoso. El encuentro fue histórico. Teodosio se arrodilló públicamente y pidió perdón por la masacre. Solo después de esta demostración de humildad recibió nuevamente la comunión. El gesto no solo salvó la dignidad de las víctimas, sino que también consolidó la posición de la Iglesia en la sociedad. Pero Ambrosio no era solo un disciplinario. También enseñaba con palabras llenas de profundidad. Sus homilías sobre la justicia, la humildad y la santidad inspiraron a toda la ciudad. Mostró que el poder de un obispo no reside en ejércitos ni títulos, sino en la coherencia de su vida y la fuerza de su verdad. Además, este episodio fortaleció su labor pastoral.
Los fieles veían en Ambrosio un guía seguro, capaz de defender la fe y al mismo tiempo proteger a los inocentes. Su fama creció y su influencia se expandió más allá de Milán, hasta llegar a Roma y otras regiones del imperio. A lo largo de su episcopado, Ambrosio combinó la prudencia con la valentía. No se trataba de confrontar por orgullo, sino de mantener la verdad y la justicia como valores superiores. Su ejemplo inspiró a generaciones de obispos a entender que la autoridad espiritual tiene un peso inmenso y un deber ineludible: guiar a los líderes terrenales hacia el bien. Además de su liderazgo ante emperadores, Ambrosio dejó un legado teológico y litúrgico impresionante. Promovió la doctrina ortodoxa frente a las herejías, organizó la vida eclesiástica y fomentó la música sagrada en los templos. Sus escritos y homilías se convirtieron en referencia para toda la Iglesia latina. El obispo, que comenzó como un gobernador romano, ahora era un profeta de su tiempo, un defensor de la justicia divina y la fe auténtica. Su firmeza frente a Teodosio demostró que la verdad no se negocia y que la Iglesia no está al servicio del poder, sino de Dios y del bien común. Ambrosio no solo salvó la Iglesia, también enseñó al mundo que la autoridad moral tiene un peso más poderoso que cualquier espada o decreto. Su valentía frente a la injusticia lo convierte en un modelo eterno de liderazgo cristiano. Enseguida descubriremos cómo San Ambrosio consolidó su legado, enfrentó sus últimos desafíos, inspiró a generaciones y nos dejó enseñanzas sobre la fe, la sabiduría y el coraje que aún hoy son vigentes. Además, compartiremos su oración y un llamado a la acción para nuestra vida actual. El legado eterno de San Ambrosio de Milán. El final de la vida de San Ambrosio fue tan luminoso como toda su misión. Tras décadas de servicio, enseñanza y valentía, el obispo de Milán se preparaba para entregar su alma a Dios. Corría el año 397 de Pies de Cristo, y la ciudad entera sabía que aquel pastor santo estaba por partir. Ambrosio ya era un hombre mayor y enfermo, pero su espíritu seguía ardiendo con la misma intensidad de sus primeros días como obispo. En su lecho de muerte no pidió riquezas ni honores, sino una sola cosa: que el pueblo permaneciera unido en la fe y que nunca dejaran de proclamar a Cristo con valentía. Sus últimas horas fueron profundamente conmovedoras. Reunió a sus más cercanos y, con voz débil pero firme, pronunció palabras que revelaban la esencia de su vida. No temo morir, porque sé a quien he creído. Esta confianza absoluta en Dios inspiró a todos los presentes. Cuando finalmente entregó su alma, toda la ciudad de Milán se estremeció. Hombres, mujeres y niños llenaron las calles para despedirlo. Se decía que hasta los no cristianos lloraban su partida, reconociendo en él a un hombre íntegro, un líder justo y un verdadero padre espiritual. La noticia se extendió rápidamente por todo el imperio. San Agustín, su discípulo más famoso, no dudó en reconocer que Ambrosio había sido el instrumento de Dios para su conversión y uno de los pilares que consolidaron la fe cristiana en Occidente. Su legado no se apagó con su muerte. Al contrario, floreció con más fuerza. Ambrosio dejó una huella imborrable en tres grandes dimensiones. 1. En la Iglesia, fortaleció la liturgia y la vida comunitaria, introduciendo himnos y cantos que aún hoy resuenan en los templos. 2. En la teología, sus escritos sobre la Virgen María, la moral cristiana y la defensa de la fe ortodoxa siguen siendo un tesoro para los estudiosos. En la sociedad, demostró que la voz de la Iglesia puede y debe iluminar incluso a los poderosos, marcando un precedente que todavía guía a los pastores y líderes. San Ambrosio fue proclamado doctor de la Iglesia, uno de los títulos más altos que se puede otorgar a un santo, reconociendo la grandeza de su sabiduría y la fuerza de su testimonio. Hoy, más de 1600 años después, sigue siendo un ejemplo para todos. Nos recuerda que la fe no se vive solo en la intimidad, sino también en la valentía de hablar con verdad, defender al débil y mantener la justicia incluso frente a los poderosos. San Ambrosio nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por la fidelidad a Dios y al prójimo. Oración a San Ambrosio de Milán. San Ambrosio, pastor valiente y maestro de la verdad, enséñanos a vivir con la misma fe ardiente que iluminó tu vida. Danos la fuerza para hablar con valentía frente a la injusticia, la humildad para reconocer nuestras debilidades y la sabiduría para guiar nuestras acciones hacia el bien. Ruega por nosotros, para que seamos fieles discípulos de Cristo y testigos de su amor en medio del mundo. Amén. Llamado a la acción. Así como San Ambrosio no se dejó vencer por el miedo y supo poner a Dios por encima de todo, también tú puedes ser un testigo valiente en tu vida diaria.
Comparte este video para que más personas conozcan su ejemplo. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo las vidas de santos que transformaron la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza de San Ambrosio te inspira más para tu vida hoy?